La Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos le invita a estudiar la Palabra de Dios. El estudio va a ser Las Buenas Nuevas por Saturnino González. Es una bendición y un placer compartir con usted y meditar con usted acerca de la Palabra de Dios, acerca de la voluntad de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. En esta ocasión quiero preguntarle a usted, ¿ha pensado usted qué hace aquí en este mundo? ¿Ha pensado usted qué es su vida? ¿Cuál es la razón de que usted está aquí en este mundo? ¿Qué piensa usted de la vida? ¿Cuál es su punto de vista de la vida? Porque Dios en su palabra nos dice que siempre ha habido diferentes visiones acerca de la vida. Muchos hombres que piensan de la vida de distinta manera. Pero la palabra de Dios nos habla de dos grupos. Yo creo que esto generaliza el pensamiento de los hombres acerca de su vida. Por ejemplo, en una ocasión el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas. Atenas, en la antigüedad clásica, se le consideraba como la cuna de la filosofía, la cuna de la civilización en aquel entonces, la cuna de la cultura. Y al llegar a esta ciudad, el apóstol Pablo se encuentra con dos grupos de filósofos. Dos grupos de grandes maestros que discutían sobre la razón de la vida, el origen de la vida y la finalidad de la vida de los hombres aquí en este mundo. Uno de los grupos se llamaba el grupo de los epicúreos y el otro grupo se llamaba el grupo de los estoicos. Y si usted tiene en su Biblia la palabra de Dios o no lo tiene, le voy a leer aquí la porción de la palabra que nos dice así. Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Disputar con él es decir, discutir con él sobre cuál era la razón de la vida del hombre. Ahondando sobre quiénes son los epicúreos, encontramos que muchos hombres se parecen en su pensamiento al grupo de los epicúreos. ¿Por qué? Porque de manera general podemos decir que los epicúreos, de su maestro Epicuro, un filósofo griego, ellos veían que la vida es para disfrutarse. No pienses mucho de dónde vienes, a dónde vas. Lo importante es disfrutar de esta vida. Es decir, que hay placeres en este mundo. Bueno, disfrútalas. No importa lo que haya sido, de dónde vengas, no importa dónde vayas, lo importante es el presente. Y si usted se da cuenta, hay muchas personas que viven con esta filosofía, con este punto de vista. Vamos a vivir el presente. No importa de dónde vengo, no importa a dónde voy, solamente disfrutar el presente. Bueno, lo bueno sería que no nos enfermáramos, lo bueno sería que no tuviéramos problemas, pero lo importante es disfrutar de la vida y ya. De manera general, claro, viéndolo así. El otro grupo, conocido como el de los estoicos, bueno, ve la vida de otra manera. Ve la manera en que la vida está llena de problemas, está llena de estrecheces. Entonces, el punto de vista de los estoicos es que hay que saber sobrellevar esas cosas, hay que saber vivir con esas
dificultades de la vida. Y si llegas un momento en no darle tanta importancia, no darle importancia a las dificultades, a los problemas, a las enfermedades, también puede llegar un momento en no darle importancia a la felicidad o a los placeres. Y entonces podrás tener una vida llevadera, pero hasta ahí. Sin embargo, el apóstol Pablo, al llegar a platicar con estas dos maneras de pensar, con estas dos maneras de ver la vida, él contesta las tres preguntas grandes de la filosofía. Porque toda manera de ver la vida consiste en responder a tres preguntas. ¿De dónde viene el hombre? ¿Qué es el hombre? Luego, ¿a dónde va el hombre? Esas han sido las tres grandes preguntas de la filosofía. Y el apóstol Pablo, al enfrentarse a este grupo de filósofos, los orienta a darles la respuesta a estas tres preguntas de la filosofía. ¿De dónde viene el hombre? ¿Le ha interesado a usted saber de dónde viene? Muchas veces no nos interesa nuestro árbol genealógico, quiénes serán, quiénes fueron mis padres, quiénes fueron mis antepasados. No nos interesa, insisto, nos interesa el presente. Pero la pregunta filosófica, ¿de dónde viene el hombre? ¿Cuál es la respuesta bíblica? ¿Cuál es la respuesta divina? Bueno, una vez más en Hechos capítulo 17, en el versículo 24, la respuesta de la palabra de Dios es el siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y dice aquí, el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. El apóstol Pablo les dice: sepan ustedes que somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Dios nos ha hecho. Por la obra de Dios tenemos nosotros vida. El salmista David dice: tú me formaste desde las entrañas de mi madre. Es decir, desde el momento, Dios actúa desde el momento de la concepción. A partir de ahí, si de la concepción surge la vida, a partir de ahí viene el soplo de vida de parte de nuestro Dios. De igual manera como en el principio, Dios creó al hombre. Dios lo formó de la tierra, Dios lo formó del polvo de la tierra, y una vez que tenía la forma, una vez que le dio forma, una vez que dio cuerpo a aquello, dice, le dio el soplo de la vida. Así también todos nosotros, desde el momento de la concepción, Dios nos da esa vida. Dios ha provisto para esa concepción y a partir de ahí somos creación de Dios. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. La primera pregunta entonces tiene respuesta. ¿De dónde viene el hombre? Viene de Dios. Ahora, ¿cómo nos formó Dios? Quiero, antes de seguir adelante sobre qué es el hombre aquí en la tierra, ¿cómo crea Dios al hombre? ¿Cuáles son los elementos que nos integran? Bueno, le invito también a que conozca esa respuesta bíblica. Esto lo puede usted encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 23, donde dice, escúchelo bien, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero note aquí la expresión, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo. Escúchelo bien. ¿Cómo nos formó Dios? Dios nos da 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Note usted que el cuerpo está puesta hasta el final de esta lista. Nos ha dado un espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el elemento que nos puede comunicar con Dios. ¿Sí? ¿Qué es el alma? En el alma, la palabra alma viene del término pneuma, de la lengua griega, pneuma, que es el aliento de vida. Es lo que sopla Dios. Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, fue un alma viviente. Quiere decir entonces que el alma es lo que mueve al hombre. Y en el alma radican todos los sentimientos: la tristeza, la alegría, el sentimiento de soledad, la voluntad. En el alma están puestas por Dios. Y también, ¿qué es el cuerpo? Bueno, el cuerpo usted ya sabe cuál es, pero muchas veces hasta en ese punto, teniéndolo a la mano, nosotros no conocemos muchas veces nuestro cuerpo. Muchas veces decimos a las personas: te conozco como la palma de mi mano. Sin embargo, si yo le preguntara ¿en realidad conoce la palma de su mano?, quizá muchas veces llegaremos a decir que no. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestras manos cosas tan maravillosas, elementos tan maravillosos, que no somos capaces de conocer en realidad todos los músculos, todos los huesos y la función de cada uno de ellos que tiene la palma de nuestra mano. Pero, en fin, Dios nos ha dado espíritu, alma y cuerpo. Ahora le invito a pensar: ¿de dónde viene el hombre? Viene de Dios. Somos criaturas de Dios. ¿Cómo lo integró? Lo integró con espíritu, alma y cuerpo. En segundo lugar, la pregunta filosófica es: ¿qué es el hombre? En otras palabras, ¿qué hace aquí en este mundo? ¿Qué es el hombre? Vamos a tener la respuesta bíblica. Y dice aquí, en el mismo versículo 26 del capítulo 17 de Hechos, dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 2 respuestas. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra? ¿Qué hace el hombre aquí? ¿Qué es el hombre? Dice aquí la respuesta bíblica: el hombre es un ser limitado en el tiempo y en el espacio. Claramente dice aquí: les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Prefijar quiere decir de antemano. De antemano destinado a vivir tanto tiempo y en un lugar. Ese es el hombre. Un ser con límites. Un ser con ya determinado cuánto tiempo va a vivir y en dónde va a vivir. Esto no radica en la voluntad del hombre. Esto procede de la voluntad de Dios. Porque ninguno de nosotros ha escogido cuándo nacer, y ninguno de nosotros ha escogido dónde nacer, ni cuánto tiempo va a vivir, porque esto ya está en las manos de Dios. Nacemos en donde Dios quiso, cuando Dios quiso. Vamos a vivir el tiempo que Dios quiere y vamos a morir el día cuando Dios así lo determine. ¿Qué es el hombre? Es un ser limitado. Dentro de la misma pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el propósito aquí del hombre? ¿Cuál es el propósito? El propósito aquí mismo lo dice en el versículo 27, comenzando el texto: para que busque a Dios. Sí, decía el salmista: mi alma tiene sed de Dios.
Quizá nosotros estamos tan ensimismados en los placeres del mundo, en las necesidades del cuerpo, que no nos hemos dado cuenta de que el alma, la parte espiritual, necesita de Dios. Satisfacemos el cuerpo dándole lo que necesita, alimento, vestido, dándole confort. Pero también queremos nosotros satisfacer el alma, pero muchas veces queremos satisfacerla con elementos materiales, con elementos físicos. ¿Se acuerda aquel hombre, o quizá usted no conozca la historia de un hombre que pensó que la satisfacción del alma radicaba en las cosas materiales? Dice nuestro Señor Jesucristo una parábola, y que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 16. Dice así la parábola: la heredad de un hombre había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, fíjese lo que dice el hombre: le voy a decir a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Así como piensa este hombre, para satisfacer el alma debo tener mucho dinero. Para satisfacer el alma, primero voy a trabajar. Y eso es lo que la gente piensa. ¿Trabajo para qué? Para satisfacer mi alma. ¿Trabajo para qué? Llenar las necesidades de mi familia y que estén felices. Eso es lo que pensamos. Sin embargo, el salmista David dice que el alma se satisface cuando busca a Dios. Y es verdad, porque después de que el hombre pensó esto, voy a satisfacer las necesidades de mi alma, dice en el versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Concluye nuestro Señor Jesucristo diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otras palabras, aquel hombre se había propuesto amasar fortuna, amasar bienes materiales, pero nunca pensó adquirir riquezas para el alma. Nunca pensó enriquecerse espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser limitado en el tiempo y en el espacio. El propósito del hombre, ¿cuál es? Dentro de esta segunda pregunta filosófica, el propósito del hombre es que, vamos a decirlo así, que satisfaga sus necesidades del cuerpo, pero también las del alma y la del espíritu. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, hay una alusión muy importante al espíritu. En el capítulo 8, en el versículo 16, al hablar del Espíritu Santo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La relación con Dios es a través del Espíritu. Y si nosotros tenemos conexión con Dios, tenemos conexión con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, dará y da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios, de que debemos tener relación con nuestro Padre Celestial. Por eso es que dice el apóstol Pablo, regresando a Hechos capítulo 17, cuando nos habla de que el hombre es creado, es limitado en el tiempo y en el espacio, versículo 27, para que busque a Dios. Sí, hermanos, para que busquemos a Dios. Buscar a Dios, conociendo su voluntad, conociendo su palabra. Porque sigue diciendo aquí, cuando la persona no conoce a Dios, piensa de Dios de muchas maneras. El hombre cree que busca a Dios, tiene el concepto de que existe un ser creador. Pero ¿cómo concibe a Dios? Dice el apóstol Pablo en este capítulo 17 de Hechos, pero en el versículo 29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. El hombre piensa de Dios de muchas maneras. Cuando el apóstol Pablo hablaba en su tiempo, él les dijo a estos filósofos, somos linaje de Dios. Es más, le dice a los filósofos, ustedes también creen en Dios. ¿Por qué? Porque ustedes mismos dicen, el linaje suyo somos. Pero ¿cuál es tu pensamiento de Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Días antes de que el apóstol Pablo, platicara con estos filósofos, dice que recorriendo la ciudad, dice en el versículo 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Era una gente idólatra. Era una gente que en todos lados tenía santuarios a diferentes dioses. Pero ¿cómo eran los dioses que estos filósofos se imaginaban? El versículo 29 no lo dice. Dice, eran dioses semejantes a oro, figuras de oro, figuras de plata, figuras de piedra. Eran esculturas de arte que todavía en la actualidad se pueden ver. A través de los libros de historia, a través de documentales los podemos ver. Esculturas de arte y de imaginación de hombres. Eso era lo que el hombre pensaba acerca de Dios. Pero si nosotros somos criatura de Dios, el apóstol Pablo les hace reflexionar y les dice, ¿ustedes creen que podemos nosotros ser producto de algún objeto de oro? ¿Usted cree que nosotros podemos proceder de un objeto de plata? ¿Podremos proceder de un objeto de madera, de alguna escultura? ¿Podemos proceder de ahí? No. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? El versículo 28 lo dice así, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, y que no lo podemos comparar con aún el objeto más valioso. Y el apóstol Pablo concluye diciéndoles a estos hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Cuál es su pensamiento acerca de su vida? ¿Nunca le interesó de dónde viene? ¿Cuál es el propósito que lo tiene aquí? ¿Y a dónde va? Porque nos falta contestar la última pregunta. Pero, ¿nunca se puso a pensar en esto? O si pensó en alguna deidad, tal vez pensó de una manera distinta de Dios. Dice el apóstol Pablo, no hay problema. Si usted vivió anteriormente con el pensamiento que a usted le enseñaron o que usted mismo concibió, no hay problema. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia.
Sin embargo, ¿qué es lo que quiere Dios ahora? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que cambien de actitud. Cambien de pensamiento. Veamos a Dios de acuerdo a su palabra. Veamos a Dios, veamos su propósito, veamos su voluntad a través de su palabra. ¿Por qué? La tercera pregunta. ¿A dónde va el hombre? ¿A dónde va el hombre? Dice aquí que si Dios nos llama al arrepentimiento, a que cambiemos de actitud, ¿por qué? Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí. ¿A dónde va el hombre? Va a presentarse ante Dios, ante un juicio, para que nosotros dejemos ahí las obras que hayamos hecho. ¿Se acuerdan de un texto anterior que vimos? Dice, unos hacen tesoros para sí y otros hacen tesoros en el cielo. Unos son ricos para sí y otros son ricos para con Dios. En este momento es cuando vamos a rendir cuentas ante el ser que nos creó. Dios nos creó con un propósito aquí en este mundo. Venimos de Él, venimos a cumplir un propósito, luego vamos a presentar a Dios ese propósito con el cual nos creó. ¿Y ante quién nos vamos a presentar? Es ante aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se refiere a Cristo Jesús, a ese hombre que vino del cielo, que procede del cielo, que procede de Dios, porque era Dios y es Dios. Llegó a este mundo, nos enseñó cómo vivir. Él fue muerto, así como nosotros vamos a ser muertos. Fue sepultado como seremos sepultados, pero Él resucitó de entre los muertos el tercer día y 40 días después ascendió al cielo. Ante Él es a quien vamos a rendir cuentas de nuestra vida aquí en la tierra. Por lo que en Juan 14, de los versículos 1 en adelante, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús fue a preparar lugares celestiales para todos nosotros. ¿A dónde va el hombre? Regresa con Dios a presentar cuentas. Y dependiendo de estas cuentas, resultará nuestra vida en la eternidad. Este es el mensaje de Dios de esta ocasión. Por eso le invito a que medite esto, a que medite el propósito de su vida. No viva como un epicúreo, no viva como un estoico, viva como un hijo de Dios. Que el Señor le bendiga. Las buenas nuevas por Saturnino González. Es una bendición platicar con usted y meditar en la palabra de Dios. La pregunta que yo le invito a que se haga: ¿ha pensado usted qué es su vida? ¿Qué es la vida? Porque muchas veces nosotros manejamos nuestra vida como si fuera nuestra, como si nosotros pudiéramos controlar nuestra vida. Hacemos planes. Y hacemos planes para vivir 50 años, 80 años, 100 años. Por la experiencia que nos rodea, sabemos que algún día vamos a morir. Sí. Pero pensamos que vamos a vivir mucho tiempo. Y esta actitud
de pensar vivir mucho tiempo no ha sido solamente cuestión de la actualidad. Desde siempre ha sido este concepto de que la vida es nuestra y que podemos nosotros hacer planes como si fuera nuestra la vida y que nosotros pudiéramos controlar nuestra vida. El escritor Santiago habla acerca de este pensamiento. Cuando él dice, vamos ahora, los que decís, se encuentra este texto en Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Sí? Eso es lo que la gente piensa. No quiere decir que no hagamos planes en nuestra vida. No. No quiere decir aquí el escritor que vivamos una vida desordenada, sin planes, sin propósitos. No, no es esa la intención del escritor. Pero lo que está dando a entender aquí el escritor es de que el hombre actúa y piensa de tal manera que dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estoy seguro que hoy y mañana voy a hacer esto. Y voy a estar allá un año y voy a dedicarme al comercio, porque dice, y traficaremos, es decir, vamos a hacer negocios y ganaremos. Estando plenamente seguros de esto, y el siguiente versículo dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Ese es el punto, de que hacemos planes terrenales, haciendo planes en negocios, cuando no sabemos lo que será mañana. Es decir, no tenemos una idea de a dónde voy a llegar o cuándo será el fin de mi vida. No sabéis lo que será mañana. Y entonces nos hace una pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Te has pensado, has detenido a pensar qué es vuestra vida? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo debo pensar? Como un hombre sensato, ¿qué debo pensar de la vida? Y aquí la pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? La respuesta aquí ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tu vida es como una neblina, mi vida es como una neblina que se aparece, dice, por un poco de tiempo, por breve tiempo. Y luego se desvanece, sin saber dónde quedó la neblina. Así es la vida. En otras palabras, se aparece por un poco de tiempo. Nuestra vida, comparado con la eternidad de Dios, es por brevísimo tiempo. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? La actitud del hombre, como le describí. Mañana voy a hacer esto. Voy a estar un año así. Voy a traficar, voy a ganar, estando seguro de eso. Pero ¿cuál debe ser la actitud del hombre? Dice aquí, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, que nuestra vida tiene que depender de la voluntad de Dios. Y pedirle a Dios por esos planes. Pedirle a Dios por esas actividades en los que a lo que nosotros vamos a dedicarnos. Poner nuestras vidas en la mano de Dios. Si tú quieres, si es tu voluntad, quiero hacer esto o aquello mañana o el otro año. Si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque hay una actitud mala ante Dios, cuando aquí dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando nosotros hacemos planes por nosotros mismos, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta que nuestra vida está en las manos de Dios, esto nos vuelve unas personas jactanciosas y soberbias.
Soberbio quiere decir una persona altiva, que es superior a todos. Y esa persona altiva dice, yo controlo mi vida. Yo soy dueño de mi vida, y de mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. Dice que esa es una persona jactanciosa y soberbia, y toda soberbia y toda jactancia es malo, es pecaminoso. ¿Está nuestra vida supeditada a la voluntad de Dios? ¿Ponemos nuestra vida conforme a los designios de Dios? ¿Hacemos planes en nuestra vida y pidiéndole a Dios, Señor, si tú quieres, haré esto o aquello y lo haré en tanto tiempo? ¿O creemos que somos dueños de nuestra vida y dueños del tiempo? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro pensamiento? La Biblia sigue hablando acerca de lo que es la vida del hombre. El apóstol Pedro nos dice claramente cómo es la vida del hombre. En el capítulo 1, versículo 24 de la primera carta de Pedro, dice así: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Fíjese, Santiago dice que la vida es como una neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El apóstol Pedro dice que toda carne, todo ser viviente es como hierba. ¿Qué le pasa a la hierba? Dice, la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba nace, crece y dice, la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Sí? Aquella planta produce flores. Es una planta bellísima, es una planta atractiva. Y dice, y así el hombre llega a tener esa gloria como la flor de la hierba. Y es cuando el hombre piensa que es dueño de su vida. No piense que algún día eso se va a acabar. Pero luego viene el siguiente periodo cuando la hierba se seca y la flor se cae. Hay flores que duran un día. Hay otras flores que duran un poquito más, pero después de todo se secan. Quisiéramos que nunca se secaran esas flores por ser tan bellas. Quisiéramos que aquella persona llena de vida nunca se seque. Pero recuerde, toda carne es como hierba. Sí, nuestra vida es como la hierba. Nacemos, crecemos, vivimos un tiempo fructífero, un tiempo bueno, de mucha salud, de mucha energía, pero después la vida comienza a desvanecerse. La hierba se seca y la flor se cae. Estas palabras de Pedro, extraídas de un profeta, me hacen recordar a un filósofo chino que dice: ni el agua que transcurre torna a su manantial, ni la flor desprendida de su tallo vuelve jamás al árbol que la dejó caer. Heráclito, aquel filósofo griego, decía: nadie se baña dos veces en las mismas aguas de un río. Estos dos pensadores, observadores de la vida, hablan acerca de la brevedad de la vida. Hablan acerca del transcurso del tiempo en nuestras vidas. Toda carne es como la hierba. Llega a florecer, pero la hierba se seca y la flor se cae. El agua que sale, se va. Esas mismas aguas no tornan a su manantial y ya se fueron, ya salieron, ya se fueron al mar. La flor desprendida de su tallo ya cayó, ya pasó su tiempo, no vuelve una vez más.
al árbol. Lo que dijo Heráclito, nadie se baña 2 veces en las mismas aguas de un río. Irás al mismo lugar, pero no son las mismas aguas. ¿Por qué? Porque ya pasaron. ¿Sabe usted cuál es el elemento que nunca pasa? Y que si nosotros estamos en ese elemento, tampoco vamos a pasar. El siguiente versículo, el 25, nos dice la verdad. El versículo 24 dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y luego el versículo 25 dice, mas la palabra de Dios, del Señor, permanece para siempre. ¿Sabe qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. Y aquí es donde yo le invito a que leamos un texto antes de esto. Dice aquí, en el versículo 22 y 23, escuche bien esto, dice el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Fíjense, nos da la oportunidad de vivir otra vez, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Queremos que nuestra vida sea como la hierba. Queremos que nuestra vida sea perecedera, como aquella planta que nace, llega a tener la flor, la gloria del hombre, pero después la hierba se seca y se cae. ¿O queremos vivir en la eternidad con Dios? ¿Qué debemos hacer? Dice aquí, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, si nosotros buscamos la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Dice, vamos a ser renacidos. Ya no de simiente corruptible. La palabra simiente quiere decir semilla. Semilla corruptible quiere decir semilla que se pudre, semilla que se muere, semilla que se acaba. Somos constituidos de una simiente corruptible. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va a secar y se va a caer. Se dice que este cuerpo, o los cuerpos que tenemos, el 80% es de agua. Y cuando llegamos a morir, ¿qué queda de este cuerpo? Van a quedar 5 onzas o 7 onzas de polvo, de ceniza. Al menos eso fue lo que me contestó un señor que se dedicaba a la cremación en una casa funeraria. Eso es lo que queda. Un pequeño puñado de polvo, de ceniza, es lo que queda de nosotros. Y así va a ser. Pero la palabra de Dios dice, sin embargo la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y ese es el propósito de usted que no conoce la palabra de Dios, o para usted que la conoce pero que no ha obedecido a Dios. Usted debe escuchar el Evangelio. El Evangelio le ha sido anunciado. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio consiste en que usted conozca que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, a vivir como usted y como yo. Sin embargo, su vida transcurrió como la misma vida de usted, con hambres, con necesidades. Y el Hijo de Dios vivió en este mundo como usted vive aquí, como yo vivo aquí, por 33 años. Y llegó Él a ser crucificado, murió, fue sepultado. Sin embargo, al tercer día, resucitó. La tumba está vacía. El mundo tiene varias tumbas muy importantes, tumbas de varios estadistas,
Sin embargo, la tumba donde fue puesta nuestro Señor Jesucristo está vacía. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos. Y este es el Evangelio. Él nos enseñó a que debemos vivir, pero vamos a ser resucitados para ir una vez más con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que esta es la manera en que debemos pensar. El versículo 18 del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir quiere decir una vida que se dedicaba a las cosas pasajeras. Una vida en la cual nos dedicamos a las cosas que se acaban. Es decir, vivir solamente para las cosas materiales. Sin embargo, Cristo Jesús y su palabra nos rescatan de esa vana manera de vivir. Y dice: la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Sí, hermanos, que nuestra fe y nuestra esperanza sean de Dios. Que nuestra fe y nuestra esperanza ya no dependan de nosotros mismos. Con aquella actitud que leí hace un rato. El día de mañana voy a hacer esto. Voy a ir a tal ciudad. Voy a dedicarme a los negocios. Ahí voy a estar un año. Ahí voy a ganar mucho dinero. Y nos sentimos dueños de todo esto. No. La actitud es depositar a nuestras manos en Dios. Decir: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Entonces, pero que esta vida sea planificada de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿De qué manera? De que yo conozca de la voluntad de nuestro Padre Celestial a través de su palabra. De que yo conozca el Evangelio. Y el Evangelio es la vida de Cristo. Conocer la vida de Cristo en este mundo, el propósito con que vino y el propósito con que fue al cielo una vez más. Y que yo conozca que Cristo Jesús vino a derramar su sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muchas veces esto suena hueco. Muchas veces esto suena sin significado. El hecho de que Cristo vino a ser como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? ¿Ha meditado usted seriamente en esto? ¿Por qué? Quizá en otro estudio podamos hablar acerca de esto con más amplitud, pero solamente le quiero decir esto. Cristo Jesús se presentó a Dios en su vida terrenal como un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque es la única manera en que Dios nos puede recibir. Es la única manera en que Dios puede recibir una ofrenda. Esa ofrenda Dios la quiere sin mancha y sin contaminación. Solamente eso recibe Dios. Y por eso es que Cristo Jesús vino a este mundo a vivir una vida sin mancha, a vivir una vida sin contaminación. Usted puede decir: bueno, yo no soy Dios. Bueno, yo no soy Cristo. Es cierto. Tiene usted razón. Pero vea usted lo que la vida de Cristo Jesús, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Bueno, le leo el versículo 14 también, donde dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús vivió lleno de tentaciones en este mundo, tal como usted y como yo vivimos en este mundo.
Pero quépale usted la certeza y a mí de que nosotros solamente tenemos nuestra tentación. Las tentaciones que a nosotros, las debilidades que nosotros tenemos, solamente eso vivimos. Pero Cristo Jesús vivió en este mundo, dice, con todas las tentaciones de todos los hombres, pero nunca cayó ante esas tentaciones. Por eso es que el apóstol Pedro dice que vivió una vida sin mancha y sin contaminación. Ahora entonces, Dios recibe esa vida, ese cuerpo en la cruz del Calvario, lo acepta como una ofrenda perfecta. Y esa sangre vertida en la cruz lo acepta como una expiación perfecta. Y entonces a través de Cristo es como nosotros podemos ahora presentarnos ante Dios. Espero me haga entender en este punto. Es a través de Cristo, es poniendo nuestra esperanza en Cristo y nuestra fe en Cristo como podemos presentarnos ante Dios. Y por eso dice, versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios. Sí, a través, por medio de Cristo Jesús, nosotros podemos depositar nuestra fe en Dios, porque Dios le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. A partir de ahora, que nuestra fe no sea en el negocio que yo voy a hacer. Nuestra esperanza no sea en lo que aquellas ganancias van a producir. No, que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Y entonces estemos dispuestos a purificar nuestras almas obedeciendo a la verdad. Sí, así como Cristo vivió una vida pura, así como Cristo vivió una vida sin mancha, como un cordero sin mancha y sin contaminación, nosotros podemos empezar a purificar nuestras almas obedeciendo a la verdad. Obedeciendo a la verdad de la palabra de Dios. Obedeciendo a la voluntad de Dios. Y entonces podemos renacer. Ya no de simiente corruptible. No. Ya no vamos a ser los mismos. No. Vamos a renacer con una simiente incorruptible. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Conociendo la palabra de Dios, depositando nuestra fe en Dios a través de Cristo Jesús y teniendo la esperanza y la fe de que a través de Cristo Jesús nosotros podemos llegar a Dios una vez más. Y es entonces que nosotros podemos preparar nuestra vida. Sí, podemos seguir haciendo planes de negocios, podemos seguir haciendo planes. Si Dios quiere, yo quiero lograr esto, el día de mañana, la semana que viene, el otro año, quiero vivir en tal lugar, voy a dedicarme a esto, pero si Dios quiere. Pero lo más importante es que prepare mi vida viviendo conforme a la voluntad de Dios. En eso consiste, de que entonces ya mi vida ya no se volverá como simplemente carne. Porque si nuestra esperanza es sobre la carne, sobre mi cuerpo, recuerde, toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué le pasa? La hierba se seca y la flor se cae. Pero si depositamos nuestra vida en las manos de Dios y de acuerdo a su voluntad, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Yo le invito en esta ocasión a que escuche el Evangelio. Yo le invito en esta ocasión a que busque el Evangelio de Dios. A que obedezca el Evangelio. A que ponga su fe en Dios. A que ponga su fe en la palabra de Dios. Y que a través de ese Evangelio usted conozca a Cristo Jesús. Usted conozca cuál es el propósito de Cristo para venir a este mundo. ¿Cuál es el propósito que lo trajo a este mundo? El propósito para usted y para mí y el de todos los hombres. ¿Y cómo cumplió ese propósito? Y luego regresó al cielo para interceder por ti y por mí. Que usted conozca eso. ¿Para qué? Para que su vida se transforme.
para que su vida renazca, ya no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que nos llevará directamente a las mansiones celestiales. Esta es la palabra de Dios. Yo le invito a que conozca el Evangelio, que busque la voluntad de Dios y entregue su vida a la voluntad de Dios. Y que siempre a partir de ahora diga, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Que el Señor le bendiga. Usted puede enviar su correspondencia a 2013 Spring Glen, Mission, Texas, 78572.